están? Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Chunga y esto es Enfoque Político. Recuerden que nos pueden seguir todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Síganos en nuestra página de Facebook, estamos como TOT Perú. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y en nuestro país, en nuestra sociedad, toma un significado bastante especial, bastante particular, no solamente por las brechas de género que usualmente vemos de manera cotidiana, sobre todo en el hogar, en la familia, en la sociedad, en la escuela incluso, y en los lugares de trabajo, sino también por los hechos de violencia, los hechos de agresión, de los cuales somos testigos. En nuestro país hay varios hechos de violencia que se han denunciado ya en estos 2 primeros meses del año, e incluso no solamente hechos de agresión, sino también de feminicidio, que es, digamos, el último eslabón de esta trágica, de esta funesta cadena de violencia que se inicia con pequeñas acciones que a veces pueden parecer insignificantes y que sin embargo es muy importante detectar, estar alerta para poder identificarlas y poder sobre todo denunciarlas, o por lo menos saber que no están bien. Para hablar al respecto estamos con Ortelia Valladolid Brand, ella es especialista en género. ¿Cómo está, Ortelia? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y gracias por la invitación, y acá para poder conversar un poquito sobre este trabajo que día a día venimos haciendo las mujeres. Una pregunta fundamental con la cual me gustaría comenzar es, mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿es un día para celebrar, por lo menos en nuestro país? Muy buena pregunta, Carlos, y definitivamente no es un día para celebrar, al contrario, es un día para poder hacer un espacio de reflexión y poder identificar aquellos avances, aquellas luchas que se tienen a lo largo de todo este tiempo, cómo es que estas mujeres han venido alzando la voz y logrando beneficios para mejorar la calidad de vida ahora de las mujeres. En ese contexto, digamos, hablamos de que el Día Internacional de la Mujer, precisamente la Organización de Naciones Unidas, proclama esta fecha en razón de que es necesario tomar conciencia y poder analizar la situación, digamos, ahorita en nuestro país, en nuestra región, en nuestras comunidades, cuáles son esas condiciones de vida que están teniendo las mujeres. Hoy, por ejemplo, ha habido un pleno mujer en el Congreso de la República. Este pleno mujer lo que busca es poner los temas, sobre todo en defensa de los derechos de la mujer, el respeto hacia ellas, en agenda, ¿no? En la agenda política, en la agenda pública. Y este pleno mujer ha tenido, la verdad, que muy poca convocatoria, y es lamentable decirlo, que sobre todo algunas bancadas mayoritarias no han tenido esa presencia en este pleno mujer de hoy del Congreso. ¿Por dónde debería partir la discusión respecto al tema de los derechos de las mujeres? Porque se suele asociar esta defensa, o por lo menos esta lucha que tienen no solamente mujeres, sino también varones que creemos en la igualdad, se suele tergiversar, ¿no? De uno u otro lado se suele tergiversar. ¿Dónde debería estar centrada y de dónde debería partir esa discusión? Claro. Definitivamente debería partir por la dignidad de los seres humanos, ¿sí? Empezando por este artículo número 1 de la Constitución, que dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad, y por tanto debería partir de cómo cómo logramos este equilibrio de oportunidades, de condiciones, de buenas condiciones además, para el cumplimiento de derechos que nos corresponde como tal, ¿cierto? Entonces, debe partir precisamente por este enfoque de derechos humanos y por este enfoque de género, digamos, que pese a que humanamente somos iguales, digamos, biológicamente somos diferentes, y que por lo tanto este cumplimiento de derechos tiene que tener las condiciones, las oportunidades
que merecen teniendo en cuenta esta diversidad, ¿cierto? Incluso las mismas mujeres somos diferentes, ¿no? Las mujeres de zona urbana, las mujeres de zona rural, sí, o las mujeres de la selva, de la costa o de otros países. O sea, y de igual manera tú muy bien lo has dicho, porque cuando hablamos de lograr esta igualdad, este equilibrio, no estamos pensando solamente en las mujeres, sino que también estamos pensando en los hombres. Sin embargo, por esta construcción social, digamos, a lo largo de todo el tiempo, vemos que los hombres han ganado más, precisamente porque han sido considerados el sexo fuerte, ¿cierto? Entonces, digamos, al pensar que el hombre es el sexo fuerte y las mujeres el sexo débil, han generado que las mujeres estemos en este nivel inferior, en este nivel mínimo que hace que las brechas estén más orientadas a las mujeres, ¿no? Entonces, ahora, podemos poner quizá una situación, por ejemplo, una situación familiar. Tenemos una familia en la cual hay dos niños, un niño y una niña. Esos ambos reciben su educación en una escuela donde probablemente se les inculque este mensaje de igualdad, ¿no? No solamente a nivel de labores domésticas, a nivel de trabajo, a nivel de trato también entre ambos. Sin embargo, ambos niños que pertenecen a una misma familia pueden recibir mensajes distorsionados por parte de su papá o de su mamá. Poniéndolo en términos prácticos, ¿cómo podemos rescatar, digámoslo así, a este niño, a esta niña, de una situación que puede parecer contradictoria o confusa para ellos? Porque sus padres le dicen una cosa, pero el colegio les dice otra cosa, y a lo mejor en la sociedad ven también una situación complicada. Entonces, ¿cómo llegar a ellos, que son evidentemente el presente y el futuro? De acuerdo, Carlos, y efectivamente que sí, eso es lo que pasa. Esa es nuestra realidad, nuestras niñas, nuestros niños en la casa reciben, y no solamente escuchan, sino que miran, exacto, digamos, ¿no? Comportamientos, patrones, mensajes totalmente distintos a los que tal vez en la escuela o en algún grupo les están manifestando. Entonces aquí es importante que estas políticas públicas, que los programas, que las actividades que se tengan que hacer, vayamos cerrando estos círculos. Es decir, cómo vamos trabajando con niños, con niñas, pero también tenemos que trabajar de la mano y de manera paralela con la familia, papá, mamá, cuidadores, hermanos, la familia extensa incluso, ¿no? Pero incluso en la misma escuela, porque si bien, digamos, hay docentes que vienen trabajando con enfoque de género porque se han convencido de que las mujeres y los hombres merecemos tener las mismas condiciones, porque por persona tiene que ser así. Sin embargo, tenemos muchos y muchas profesoras que no tienen todavía este enfoque, porque claro, es comprensible también porque vienen de familias que tienen este tipo de patrones de crianza con mucho machismo, con muchas de estas situaciones desiguales que lógicamente lo van a llevar. Por más universidad, bueno, eso lo sabemos, ¿no? Así es. Sin embargo, digamos, a lo que tú mencionabas, ¿cómo podemos ir rescatando ello? Creo yo que tenemos que ir cerrando círculos en la intervención, ¿no? Ir cerrando con la familia, la escuela y con el espacio que es la comunidad. Ahora, en nuestro país tenemos muy poca representación femenina en cargos públicos, por ejemplo. Tenemos por aquí algunos datos: solamente 5 de 18 ministerios, ¿no?, en el Estado son liderados por mujeres. En el país no tenemos ninguna gobernadora regional, si no me equivoco tampoco ninguna vicegobernadora regional. No ha habido nunca en nuestro país una presidenta. En nuestra región solamente tenemos 5 alcaldesas de 65 municipalidades en total, en toda la región Piura. Y esto nos lleva a pensar también, por ejemplo, en el Congreso también tenemos muy poca representación femenina. Esto nos lleva a pensar también que la cuota de género no ha servido hasta el momento, o por lo menos no ha sido utilizada o cumplida de manera cabal. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a pesar de las exigencias no se llega todavía a una paridad. Claro, mira, hay dos escenarios allí, digamos, ¿no? O sea, por un lado la parte formativa, las capacidades desde la educación, ¿no? Tenemos solamente del total de mujeres en nuestro país, el 32% termina en educación superior.
digamos, ¿no? Por ahí. Y de esto, en un menos de la mitad de esta proporción, han terminado educación superior no universitaria. Técnica. ¿Sí? Técnica, digamos, ¿no? Y el resto es educación superior universitaria. Digamos, esto partiendo de un escenario porque a las personas más capacitadas, más preparadas, con mayor educación, mayor posibilidad de poder ejercer estos cargos públicos, ¿cierto? Ese es un escenario. Y el otro escenario está por precisamente estas políticas, estas normas. Si bien, digamos, hay una norma de este 30% de cuota de género que tienen que tener las listas, sin embargo, digamos, hay mucha resistencia, y no solamente por las mujeres, digamos, ¿no? Sino especialmente por los hombres, ¿no? Si está bien, vas a participar en mi lista, pero participas pues en los últimos... Te pongo al final, te pongo ¿no? al final, estás en la colita, porque digamos hay muchos pedidos. En algún momento he conversado con algunas de estas mujeres que tienen ese perfil para haber podido postular, y me dicen, es que hay requisitos. Uno es que necesito mucho tiempo, y no tengo tiempo porque tengo 4 hijos, tengo 3 exacto, hijos. Y el tiempo lo dedica a la casa, y el ¿no? tiempo de la casa, y bueno, y el otro, que tengo un esposo muy celoso y me está siempre diciendo y cuestionando por qué tengo que salir tanto, ¿no? Entonces, pero además, nos dicen, ¿no? Pero además necesitamos poner dinero, la cuota económica. Y en ocasiones, pues, creo que en muchas ocasiones, las mujeres, por ejemplo, para postular a regidoras o alcaldesas, no necesariamente tienen el recurso económico necesario, ¿cierto? Pero además a esto hay que sumarle la misma resistencia de por ser mujer, ¿no? O sea, soy mujer, tengo las capacidades, pero soy mujer. Soy mujer. Ellas mismas, digamos, como que se reprimen, ¿no? Sí, hay esa represión por parte de las mismas mujeres, y con razón, porque digamos, una mujer que llega a ser autoridad tiene 2 retos, doble reto, tiene como que doble responsabilidad, la de ser alcaldesa o la de ser autoridad o presidente, cualquier cargo, pero además tiene ese reto de ser mujer, porque como soy mujer, no tengo que tener fallas, es como tengo que quedar bien, con todo, exacto. y todos, ¿no? Entonces, en realidad son muchos factores que impiden pues que las mujeres participen de manera activa, ¿no? Sin embargo, hay que mencionar que tenemos incluso un poco más de mujeres, de acuerdo al último censo, y deberíamos tener esta ley de alternancia en los partidos políticos, ¿no? Donde tenga que haber una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer, pero nada, está en propuesta. Porque incluso parece que se ha malentendido la cuota de género. Se piensa que ese 30% corresponde a la mujer, cuando fácilmente podría ser a la inversa. Podría ser 70% mujeres y 30% varones. O sea, es una cuestión, incluso allí también se denota un poco esa mala interpretación que se tiene de la norma. Sí, por supuesto. Además, Carlos, porque digamos se ha tergiversado en el sentido que es 30% de mujeres y no es ese 30% de cuota de género, digamos, ¿no? Porque siempre estamos confundiendo que cuando hablamos de género estamos hablando de mujeres, y eso para nada es así. Hablar de género significa hablar de hombres y hablar de mujeres. Y de las relaciones. Y de la relación, exacto. Mencionó algo importante, Ortelia, que es el tema del trabajo. Las mujeres, ¿qué tan cierto es que terminan trabajando más que los varones, incluso en trabajos no remunerados? Claro que sí, Carlos. El último estudio del uso del tiempo por parte de las mujeres y los hombres resulta ser que trabajamos 9 horas más a la semana. A la semana de trabajo no remunerativos, es decir, trabajo doméstico, ¿no? Porque nos levantamos mucho más temprano porque hay que dejar haciendo cosas en la casa, llegas y nuevamente terminas haciendo más cosas, ¿no? Ahora, 9 horas es sumar un día más a la semana. Incluso más, ¿no? Porque 8 horario laboral. El promedio. 9 horas es un día, es más de un día, ¿no? Así adicional. es, y esto está, digamos, directamente relacionado a la esperanza de vida que tenemos las personas también, ¿no? Si bien, digamos, las encuestas o las estadísticas mencionan que la esperanza de vida
ya en promedio de aquí al 2050 debería ser 82 años para las mujeres y 72 años para los hombres. Y me preguntarás por qué menos los hombres, porque precisamente los hombres tienen también como que mucha represión, ¿no? Porque decirle a un hombre que por ser hombre no puede llorar, que por ser hombre tiene que quedarse en la casa haciendo los quehaceres de la casa o cuidando a los niños, o decirle a un hombre que puede ser mujeriego, está bien, tiene 2, 3 mujeres, hijos por acá, hijas por allá, y luego se queda sin trabajo, y no puede llorar, hace que... O sea, son afectaciones psicológicas, sí, ¿no? son afectaciones psicológicas, pero además físicas, porque esto produce los paro cardíacos o derrames cardiovasculares o cerebrales, ¿no? que puede suceder. Y mencionaba esto porque, digamos, si bien ahora la esperanza de vida es mayor para las mujeres, pero digamos, a lo largo de todo este tiempo, con este logro importante que tenemos las mujeres, que ya puedes digamos, tienes la oportunidad de estudiar, que no es completo todavía, pero por lo menos, digamos, hay ya muchos avances respecto de que puedes estudiar, puedes trabajar, puedes tener participación política, participación en la comunidad, hace que tengas que trabajar triple vez todavía, ¿no? Lo que hace que las horas de sueño se reduzcan. Y esto, lógicamente, que van a causar enfermedades a partir de ese trastorno de sueño, ¿no? Y que finalmente estoy plenamente segura que si continuamos sin las condiciones necesarias, las mujeres van a terminar teniendo un menor nivel de esperanza de vida. Hay situaciones bastante complicadas que generan el machismo, incluso que pueden afectar la salud. Hace algunas semanas nos enterábamos que en Sapillica había un caserío en el cual los varones, o mejor dicho, la prefectura, la subprefectura de este caserío, se enteró de que las gestantes no estaban acudiendo a su centro de salud, a sus controles, ¿no?, naturales en una gestante. Y se preguntaba por qué, se entrevistó con ellas, les preguntaba qué es lo que sucedía, y la gran mayoría de gestantes decía, es que mi esposo no me deja, por 2 motivos. El primero, y él puede parecer en principio gracioso, pero en realidad es preocupante, porque el obstetra es varón, ¿no? Y no quiere que me vea un varón. Mi esposo no quiere que me vea un varón, quiere que me vea una profesional mujer. Y el segundo, porque decían que nadie más debía, independientemente de si es varón o mujer, nadie más debía verlo, solamente sus esposos, ¿no? Y que se debían quedar en la casa y tal. Machismo que puede llegar a afectar incluso la vida. Por supuesto, Carlos. Mira, nuestro país a nivel de Latinoamérica es uno de los que más muertes maternas presenta, digamos, ¿no? Incluso nuestra región Piura el año pasado terminó con 38 muertes maternas, ¿no? Y uno de los factores, una de las causas es precisamente lo que tú has mencionado, no voy al control porque el obstetra es hombre, ¿no? Y no quiero que a mi mujer la vea nadie más que yo, ¿no? Es más, no pueden ir también porque las mujeres, digamos, también se llenan de muchos hijos todavía. Si bien, digamos, ha disminuido el número de hijos, sin embargo, todavía hay mujeres que no pueden tener acceso a los métodos anticonceptivos porque hay un patrón cultural, ¿no? Pero además hay una exigencia por el marido, por el esposo o el conviviente, que no, pues no tienes marido y tienes que seguir teniendo los hijos que nos da Dios, ¿no? En algunas ocasiones. En fin, y efectivamente, ¿no?, se convierte en una causa de muerte para las mujeres, entre otras que también están directamente relacionadas, como por ejemplo el difícil acceso al establecimiento de salud, ¿cierto? Claro, me refiero a las distancias, los caminos, pero otro también está relacionado al equipamiento de los establecimientos de salud, porque no necesariamente tienen los recursos materiales, mobiliarios, infraestructura, incluso para atender correctamente. Y lo otro es también, digamos, la incapacidad, no sé si es tal vez insuficiente, digamos, conocimiento respecto de la atención a partir de los patrones culturales. Es decir, si en una comunidad las mujeres, digamos, por cultura, tienen la costumbre de dar a luz con una soga, arrodilladas o en agua, pues la obstetra o los profesionales, o las y los profesionales en salud, tendrían que conocer este enfoque para poder asistirla
en su cultura, en sus costumbres, ¿no? Sin embargo, no hay. Claro, pero además veces se intenta adoptar ese patrón muy de generalizado, ciudad, ¿no? muy urbanizado además. Pero, digamos, a esto súmale la insensibilidad de estas personas. Y me refiero al personal de salud, porque tenemos muchos testimonios de mujeres que salen de ahí y les preguntas cómo te ha ido y lo primero que te dicen, no, la enfermera me gritó, la obstetra hasta me pegó, me dijo de todo. Sobre todo si son muy jóvenes, ¿no? Exacto, si son jóvenes o incluso las personas adultas, porque precisamente conversábamos de que esta cultura machista, esta cultura de pensar que las mujeres digamos, son incluso las culpables de tener hijos porque abriste las piernas, digamos, se aprende, pues, ¿no? Y todavía no lo han desaprendido, y que es clave en el sector salud para poder tener las atenciones correspondientes, pero además para poder hacer un trabajo extramuro. Y este trabajo extramuro significa que tenga que hacer las visitas que corresponde a las familias, a los esposos incluso de estas mujeres, ¿cierto? O sea, hay esa responsabilidad desde el establecimiento de salud, que si no voy al control, yo tengo que ir hasta estas mujeres. Exactamente. Justamente sobre eso último, Ortelia, y un poco para ir finalizando también, esa llegada, ¿no? Mencionó respecto en principio a las parejas, ¿no? A los esposos que se tienen de las gestantes. Pero esa llegada en general, a los varones que se debe tener siempre, porque se suele pensar que el problema de las brechas o de la violencia hacia la mujer es netamente de la mujer, y esto evidentemente es falso. Porque muchos agresores son varones, y digo muchos porque hay también casos en que hay violencia de la madre a la hija, de la hija a la madre, de la abuela a la madre, entre mujeres, pero principalmente los casos de violencia que se registran en nuestro país son por varones. Y esta violencia de género debería también tener parte de su solución un mensaje, no sé si especial o el mismo, hacia los varones. Sí, por supuesto que sí, Carlos. El 70% de violencia está dirigida a mujeres y proviene de un hombre, ¿sí? De un hombre, de un tipo de relación amorosa además, ¿no? Ex o actual y todo ello. Y aquí tú lo has mencionado, o sea, hay un trabajo que se tendría que hacer, pero que no se está visibilizando, y significa que nos estamos preocupando mucho por los casos de violencia que ya se están dando, digamos, ¿no? Que ya llegó, que ya está. Pero, digamos, incluso en este momento de que la violencia se tiene que atender, no se está haciendo correctamente, digamos, al momento de proteger y reintegrar a las víctimas a la sociedad, digamos, ¿no? Esta mujer fue golpeada, fue violentada, fue abusada sexualmente, psicológicamente, y perdió el trabajo, por ejemplo. Entonces la justicia, el sistema de protección tendría que llegar hasta su recuperación para que pueda insertarse a su trabajo, a su familia y a la sociedad, ¿cierto? Pero además al agresor se le está dejando de lado. Está bien, están yendo a la cárcel, pero no tenemos ningún programa de restitución de derechos a esta persona. Se va a la cárcel y probablemente salga con mayor violencia, ¿no? Y todo ello, ¿no? Pero digamos, este es en el momento de la atención y que no se está mirando la reintegración ni la restitución de derechos. Pero además hay un paso antes, y este paso antes significa prevención. La parte preventiva, y tú lo has mencionado muy bien, es necesario tener este trabajo diferenciado. Ha habido un trabajo fuerte en los últimos años con las mujeres, digamos, y ha servido de mucho, pero llegó el momento ya de tener un acercamiento a los hombres. Con un mensaje distinto. Con un mensaje distinto, porque definitivamente estos patrones de crianza, esta construcción social está totalmente diferenciada, porque mientras a las mujeres todavía se les continúa diciendo que es el sexo débil, que son una chancleta incluso, a los hombres todavía se les está dando este mensaje de que los hombres no lloran, que puede tomar, que puede tener muchas mujeres, que es el proveedor económico, que es el jefe, la autoridad, y por lo tanto el tratamiento, la atención, los mensajes tiene que ser de manera diferenciada a partir de esta realidad que la sabemos, digamos, sabemos que son causas estructurales, y entonces las medidas tienen que ser muy fuertes a partir de esa estructura. Ahora, Ortelia, hay obstáculos, evidentemente, ¿no? Sí. En esta lucha, en este proceso que en estos momentos estamos pasando, hay actores
sociales, políticos, religiosos, que se oponen a ese enfoque de género que se intenta difundir a través de las escuelas. Esos actores, te hago la pregunta, ¿son cada vez menos? ¿Son cada vez más débiles? ¿Su mensaje pega menos? ¿O más bien crees todo lo contrario, que el mensaje se está imponiendo cada vez más y es un obstáculo difícil de combatir? Creo que estamos todavía en el difícil. Estamos allí, pero particularmente tengo mucha esperanza de que vaya desvaneciéndose menorando estos opositores, estos obstáculos que tú mencionas, ¿no? Y, por ejemplo, este movimiento de no te metas con mis hijos es uno de los obstáculos, la iglesia misma, ¿no? Si bien hay mensajes muy positivos desde el Papa Francisco, digamos, respecto de la igualdad, el respeto de las mujeres y los hombres, todavía tenemos muchísimo por hacer, ¿no? La misma casa, en la misma casa tenemos obstáculos allí, pero estamos en lo difícil, definitivamente. No creo yo particularmente y personalmente que todavía no hemos disminuido eso. Todavía al contrario, digamos, el hombro, estamos en plena coyuntura y nos toca poner el hombro y con más fuerza. Bueno, finalmente, Ortelia, una pregunta de fondo que quizá debió ir más bien al inicio. Parece que ese trato hacia las mujeres muchas veces se ha romantizado, por así decirlo. A las mujeres se les ha solido ver o asociar con lo bello, con lo bonito, con lo, no sé, con algo muy, no sé, con lo suave, ¿no? Con los colores, una cosa así. Entonces, eso también es perjudicial hasta cierto punto, porque eso también lleva en algún momento a pensar, no, tú no hagas esto, ¿no? Tú debes estar sentada, tranquila, tú eres la princesa, tú eres la reina, yo te abro la puerta, te hago de todo. Y eso también las hace ver como menores, ¿no crees? Claro que sí, Carlos. Precisamente cuando te decía del sexo débil, está relacionado pues a la delicadeza, a ese romanticismo, a un comportamiento especial, ¿no? Cruza la pierna. Exacto, cruza la pierna, siéntate bien, usa la falda, maquíllate, peínate, ¿no? Usa la ropa ajustada, porque ese es el rol, digamos, ¿no? Este rol reproductivo, y que parte precisamente de allí. Siempre estoy mencionando que las mujeres en algún momento, digamos, se arreglan, y no se arreglan precisamente para verse bien ellas, sino porque alguien las tiene que ver, ¿no? Y esto viene a partir de allí, ¿no? De estos comportamientos, de esta construcción social, de haberle dicho de que es la princesa de cuando está en el vientre, ¿no? Entonces, como es la princesa, pero a los hombrecitos se les ha dicho totalmente lo contrario, y luego terminan pues siendo sumisas, terminan siendo muy reproductivas, pero además terminan siendo objeto sexual, terminan siendo imágenes de un grifo, por ejemplo, una mujer calata poniendo gasolina, abasteciendo, ¿no? En el grifo o en la cerveza, en vez de tener un vaso normal, tenemos un vaso en forma de mujer, o sea, se ha sexualizado precisamente por ello. Se cosifica a las mujeres precisamente porque esto se ha construido así, ¿no? Y creo que estamos entendiendo de que las mujeres no somos objetos, no somos cosas, y que si en algún momento no tenemos fuerza para levantar un quintal de peso, como en algunos casos sí lo pueden hacer los hombres, es porque no hemos tenido también la oportunidad de poder correr, de poder jugar al saltasoga, de poder jugar a brincar y todo ello, porque si lo hacías ya no eras mujer, ya eras lesbiana, o ya eras hombre, o parecías machona, hombre, ¿no? Decía, o machona, o marimacha, lo que podía ser, ¿no? Entonces, y claro, no te estimularon la fuerza, lo que hace que no tengas fuerza, pero eso no significa que, digamos, no tengamos la capacidad de ir adquiriendo habilidades o destrezas que lo podemos hacer bien, y que incluso, digamos, hay que también tener presente de que los hombres pueden, digamos, si no se les forma con estos comportamientos, estos patrones de crianza, probablemente van a querer hacer
otras cosas distintas, ¿no? cosas distintas y que ellos van a sentirse muy bien. Hay hombres que en algún momento les he preguntado, ¿y te sentiste bien cuando tenías que tomar cerveza teniendo 18 años o menos de 18 años y no querías hacerlo, pero lo hiciste porque eres hombre, porque si no lo hacías te decían que eras maricón o que eras hijo de mamita o que no sé cuánto? Me dice, lo tuve que hacer por eso, por presión, no porque me gustaba. Presión social, incluso por presión familiar social, a veces, familiar, ¿no? por supuesto. O, ¿sabes qué? Me gusta jugar vóley y no lo hago porque... ¿Qué va a decir ¿Qué la va a gente? decir la gente? O me gusta cocinar, pero si lo hago, ¿qué va a decir la gente? O ¿sabes qué? Me gusta ser amoroso, me gusta tener a mis hijos. Me gusta muchísimo el color rosado, pero no me puedo poner una camisa, un pantalón color rosado porque ¿qué van a decir? ¿No? Igualito nos pasa a las mujeres también. Oye, quiero estudiar, quiero aprender construcción civil o quiero manejar maquinaria pesada. Pero ¿qué van a decir, no? Que soy hombre. Entonces hay esas situaciones que no son más que estereotipos de género y que esperemos que poco a poco vayamos desterrándolo de nuestras vidas y que nos permita tener una vida más armónica, una vida donde nuestras hijas, nuestros hijos, nietas, nietos tal vez tengan esa oportunidad de mirarse por igual. Ojalá. Ojalá, Orteli, de verdad ha sido bastante provechosa esta charla, yo te agradezco y esperamos por retomar comunicación para ver los avances, ¿no? De repente no solamente los avances a nivel social, sino también desde la gestión pública, qué está haciendo el gobierno regional, las municipalidades provinciales, distritales, con todos esos espacios que deberían ser propicios para esta lucha y que muchas veces no se aprovechan lamentablemente, y en eso creo que también todos debemos poner el hombro. Muchas gracias, Ortelia, y no sé si tienes unas palabras finales mañana, este 8 de marzo, y bueno, tu agradecimiento final, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, en principio agradecer también por la oportunidad y creo que mañana es propicio como para poder levantar la voz también, ¿no? A que el funcionamiento de estos espacios, el Consejo Regional por la Igualdad de Género, las instituciones del Estado, las instituciones privadas y de la sociedad civil, a poder unirnos y a poder analizar la situación, pero además poder concluir en qué vamos a hacer este año, en qué nos hemos quedado y cómo es que vamos a retomar, ¿cierto? Pero es importante mencionar también que no solamente es un día de reflexión para las instituciones, sino también para las propias mujeres y para los propios hombres, ¿sí? En el sentido de poder fortalecer esa valoración personal, esa valoración familiar, esa valoración como mujer, esa valoración como hombre, ¿cierto? Buscando siempre ese fin último que es la felicidad. Así que muchas gracias a ustedes y que nada, seguimos en la lucha, dijiste tú, seguimos poniendo el hombro y sí, pues hay que tener mucha fuerza para seguir avanzando y con mucha esperanza en que logremos realmente lo que necesitamos, ¿no? Esa vida armónica, ese mundo de paz. Muchas gracias, Ortelia, de verdad ha sido un gusto esta conversación, gracias por tu tiempo además y recuerden ustedes también este momento de reflexión al cual nos ha llamado Ortelia y junto creo que todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución. Seguir incentivando estos valores que nos llevan a reconocernos como iguales, como semejantes, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades y por supuesto también seguir combatiendo esas actitudes que nos hacen tanto daño en la vida cotidiana a nivel social, familiar, en la escuela, en el trabajo y en distintos espacios en los cuales nos encontramos. Hasta aquí Enfoque Político, mi nombre es Carlos Chunga, recuerde que nos puede seguir todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Síganos en nuestra transmisión en Facebook, denle like a nuestra página, somos Tot Perú. Muchas gracias, permiso.